Babilonia no es algo. Babilonia son, podríamos decir, dimensiones. Sabemos de que hay una dimensión en la sociedad actual de nuestro mundo. Hay una especie de infraestructura babilónica. Quiere decir que Babilonia tiene muchas esferas. Así como hay una Babilonia militar, hay una Babilonia ancestral, hay una Babilonia profética, pero por sobre todas las cosas, lo que más nos interesa a nosotros es esta Babilonia, la que tiene la capacidad de succionarnos la vida, ni más ni menos que a los santos. En todos los casos, Babilonia es destructiva, pero una cosa es que digamos que le está succionando la vida a los que han decidido darle la espalda al Creador, es comprensible, y otra cosa es que digamos que nos está succionando la vida a los santos y a los mártires de Jesús. Por eso es importante entender esta Babilonia. Y esta Babilonia es la más difícil de entender, porque claro, si yo me pongo acá y le digo a la iglesia, que es el mensaje de toda la vida, el mensaje evangélico, ¿no? Babilonia, una Babilonia religiosa que ya sabemos dónde está y que la Biblia dice que está sobre 7 montes. No estoy diciendo nada del otro mundo. De hecho, hace cerca de más de 1000 años que se sabe eso, verdaderamente. Decir de que hay un sistema babilónico en el sistema económico mundial, en el sistema político mundial, no estaría diciendo nada nuevo. El problema es identificar esta Babilonia. Esta es la que es un misterio. A esta es a la que se refiere Juan cuando dice un misterio. Es un misterio la que succiona la vida de los santos y de los mártires, no la que le succiona la vida al resto de la creación o a la economía mundial o a la política mundial o a la infraestructura militar del mundo. No, la complicada es esta, o la difícil de discernir, porque si no la discernimos nosotros, o sea, si nosotros no la podemos identificar, si nosotros no sabemos quién es, ¿qué queda para los demás? En ninguna otra parte usted va a escuchar hablar de esto. O sea, si no lo identificamos nosotros, ¿quién lo va a identificar? El plano político, el plano, no sé, qué sé yo, científico. Nadie, o los historiadores, nadie la puede identificar si nosotros no la identificamos. Por eso es que necesitamos entender verdaderamente de qué se trata, porque no atañe ni más ni menos que a nosotros los santos. Podríamos decir que es la herramienta más grande, escuche esto, es la más grande infraestructura del mal que existe en el universo. ¿Se entiende, no? Lo vuelvo a repetir, la más grande infraestructura del mal. ¿Cómo será de grande que Satanás es un servil de esta infraestructura? ¿Sí? No es que Satanás es el que conduce el sistema, el que está al mando o es el copiloto e incluso, no. Es un servil, es un subordinado Satanás de esta infraestructura. De hecho, esta infraestructura es la que lo hizo caer a Satanás. Si esta infraestructura hizo caer a Satanás, no solo esta estructura tiene una especie de jurisdicción del mal en el planeta Tierra, sino que la tiene en el universo. No es solo en la Tierra. Por ejemplo, hay una sombra y una figura para entender a Babilonia, porque Babilonia es un ente femenino. Es el último ente femenino, y no porque haya cambiado, sino porque se va camuflando a través de las diferentes eras. Pero es una hembra, por eso dije que hay una Babilonia ancestral, es una hembra ancestral que se volvió contra Dios. Quiero que piense en ello. Vuelvo a repetirlo. Una hembra ancestral que se volvió contra Dios en algún momento, no sabemos cuándo. Se lo conoce también, o se la conoce también, el nombre más popular de Babilonia es la muerte. A ver, dígalo conmigo, la muerte. Babilonia es la muerte. Por eso es el postrer enemigo mencionado en la carta a los Corintios, donde la Biblia dice claramente, y el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. O sea, el último enemigo. Van a ser destruidos los ángeles caídos, van a ser destruidos Satanás y sus demonios, van a ser destruidos los malos, pero el último ente en ser destruido va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque fue el primer ente, ¿sí?, que se volvió en contra de Dios y es el más grande. O sea, no es lo mismo destruir a Satanás que destruir la muerte. No es porque para Dios sea más trabajoso, sino que nosotros no sabemos
o sí sabemos un poquito el ámbito de influencia, porque para entender la influencia maligna de la muerte necesito entender el libro de Esther. Ustedes recordarán cuando se reveló la reina Vasti, la primera esposa del rey Asuero. Recuerden que Asuero es figura de Dios, ¿sí? Y Esther, la segunda esposa, es figura de la iglesia. Pero quiere decir que en algún momento hubo una esposa anterior, escuche esto, que se rebeló contra el rey, ¿sí? No quiso sentarse a la mesa del rey. Y en esa rebelión hay una serie de detalles muy importantes que recién la ciencia está comenzando a entender en la medida que nosotros vamos creando mayor tecnología científica para ver el universo. Pero la Biblia da un dato. Dice la Biblia que cuando vinieron los consejeros le dijeron tenemos que hacer algo con la reina Vasti porque se rebeló. Y si no hacemos algo, la rebelión de ella va a afectar las 127 provincias que estaban bajo el dominio de Babilonia. Quiere decir entonces, ese número 127 tiene una conexión muy estrecha con lo que la ciencia le llama, ¿no? Nuestro universo, ¿sí? Ese número. Parece que el ente femenino no solamente estaba subordinado a la tierra, sino a todos los lugares que de alguna manera el Padre ha creado o el Rey, ¿sí? Ha creado. Entonces, para no complicarlo por ahí, pero necesitamos entender quién es Babilonia. Tengo que explicarlo, porque si no, siempre nos explican de la mitad de la película para adelante. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y quién es Babilonia? ¿De dónde sale Babilonia? Es un ente femenino. También se la conoce en la Biblia como la reina del cielo, pero también se la conoce como la maldad. También se la conoce como la iniquidad. Hay gente que me ha dicho, ¿de dónde salió la maldad? ¿Por qué Dios creó la maldad? No, Dios no creó la maldad. Dios creó y alguien se volvió la maldad. Alguien se transformó en la maldad. Entonces la gente tiene un problema para entender la mutación. Déjeme que le explique la mutación, porque hay gente que no logra entender cómo un ente que habitó el cielo, que tuvo una relación muy estrecha con el Creador, se haya vuelto de la forma que se volvió al mal. Olvídese entonces por un momento de la muerte y analice la persona de Satanás el diablo. ¿Qué era el diablo? Un ángel, en menor nivel de influencia y menor nivel de potencia, pero un ángel. ¿Por qué? Porque Satanás está supeditado exclusivamente al planeta Tierra, ¿sí? La jurisdicción de Satanás es solamente terrenal, está prisionero en el planeta. Entonces piense por un momento, Satanás fue creado como un ángel de luz, era un querubín protector en nuestro planeta y se volvió en contra. ¿Qué es lo que le pasó a Satanás? Le quitaron la esencia. ¿Qué es lo que le quitaron? La esencia, o sea, le quitaron la parte de la naturaleza de Dios. Lo que conocemos nosotros como el Espíritu Santo, se lo quitaron. ¿Y lo destruyeron? No, él quedó en su potencia. Le quitaron la esencia, pero él sigue manteniendo, ¿sí?, su naturaleza. Su naturaleza está intacta. Lo que le quitaron solamente fue su esencia. O sea, Dios se retrajo de adentro de él. Con la muerte pasó lo mismo. Lo que pasa que la muerte tiene una potencia superior a Satanás. No sabemos de qué dimensión, pero tiene una potencia superior. Entonces, cuando pasó lo que pasó, hace Dios lo mismo. Se retrae, ¿sí? Se produce una separación de la naturaleza de Dios con esa naturaleza por el hecho de estar caída y de alguna manera le deja que mantenga su naturaleza. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permite que el diablo conserve su naturaleza? No solo el diablo, el ejército de demonios que conserven su naturaleza y sin su esencia, y que la muerte conserve su naturaleza sin su esencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ellos alcanzaron o afectaron con su influencia, no sabemos a cuántos, ni hasta dónde llegó la rebelión, la impartición de la influencia de la rebelión. Y lo que tiene que ocurrir hoy es que nosotros tenemos que aprender a vencerla. Nosotros tenemos que aprender a vencer a los demonios
Nosotros tenemos que aprender a vencer a Satanás de todas sus confabulaciones y nosotros tenemos que aprender a vencer la muerte. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, vencer verdaderamente la muerte. Y la Biblia dice que hay una sola cosa más fuerte que la muerte. ¿Qué es? El amor. No hay otra forma de vencerla. Cuidado con eso, ¿eh? No hay forma. Estamos hablando de un ser, estamos hablando de un ser muy superior y hay una sola forma de vencerlo. Es netamente con Dios. Ahí no hay ángeles, ahí no hay absolutamente nada que pueda venir en mi ayuda. Ahí yo tengo que desarrollar la naturaleza de Dios que tiene que ver con el amor.